El 16 de junio de 2016 se publicó la nueva Ley de Ejecución Penal en nuestro país. Una ley que pretende mejorar las condiciones en las cárceles mexicanas a través de nuevas alternativas de justicia y sobre todo de reinserción social. Entre esas alternativas está la de la libertad anticipada, la conmutación de la pena, libertad condicionada, arresto domiciliario y trabajo en favor de la comunidad. También incluye beneficios con enfoque de género para indígenas, adultos mayores y procura bienestar para las hijas y los hijos de menores reclusas. Ahora, ¿qué pasará con la ley que establece normas sobre readaptación social y con las que regulan la ejecución de sanciones penales en los estados? ¿Qué pasará con los juzgados del Poder Judicial y con los defensores públicos que conocen de esta materia? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos, la nueva Ley de Ejecución Penal. ¡Comenzamos! Estamos iniciando ya con Te Defendemos. Hoy está con nosotros en el estudio Jorge Carlos Heredia. Él es defensor público federal. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para resolver las dudas de la nueva Ley de Ejecución Nacional. De ejecución de penas, exactamente. Sí. Gracias por estar aquí para hablar de este tema. Hemos hablado ya anteriormente de la ejecución de penas, para qué sirve, a quién va dirigida, o ya entró una nueva ley, pero vamos a empezar a atenderla. ¿A qué se refiere o qué regula una ley de ejecución de penas? La Ley de Ejecución de Penas, como su nombre lo indica, regula la etapa de ejecución de la pena. Okay. Es decir, las resoluciones emitidas por un juez del orden penal. Emitidas no todo tipo de resoluciones, sino solamente las resoluciones donde emitan una sentencia condenatoria o bien esta haya quedado firme y ya no proceda ningún tipo de recurso. También regula lo que es los procedimientos preliberacionales, sus requisitos y cómo se van a substanciar cada uno de esos requisitos, todos basados en los principios, derechos, garantías que la Carta Magna establece y que los tratados internacionales donde México ha sido parte se cumplan a la cabalidad. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de preliberación? Esto es uno de los beneficios, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Que el sentenciado podría cumplir su pena fuera, podría salir antes. Sí, eso es un aspecto muy importante que prevé esta ley. Ya no tienen que cumplir el 100% de su pena privados de la libertad, sino pueden obtener su libertad con antelación, obteniendo beneficios preliberacionales. Quiere decir que pueden obtenerlos antes de que cumplan la sentencia. Bien. Ya sea un porcentaje del 50 o del 70%, depende del caso del beneficio que se le obtenga. ¿Cuál es el beneficio de una ley de ejecución de penas o de la figura de la ejecución de penas? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, liberando o permitiéndole a un sentenciado que cumpla su pena previamente? Lo que busca es una reinserción social. Primordialmente esta ley busca la reinserción social, no como la ley anterior que buscaba una readaptación social. La reinserción social va a ser sobre el eje previsto en el artículo 18 constitucional, que es sobre el trabajo, el deporte, la educación y todos esos elementos que van a servir para que en caso de que salga en libertad no se le complique acceder nuevamente a esa libertad. Bien, sabemos que en junio entró una nueva ley de ejecución de penas, ¿no? Pero antes de conocerla, ¿cómo se hacía antes? ¿Qué camino siguió la ejecución de penas antes de entrar a esta ley? Antes existía la bien conocida ley de normas que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Okay. Esta ley data del año de 1971, es decir, más de 40 años. No obstante que tuvo diversos tipos de reformas, quedó en la actualidad rebasada, ya que se crearon cotos de poder en los centros de reclusión, autogobierno, generó violencia, sobrepoblación. Todos estos elementos generaron que explotara el sistema penitenciario y no se lograra una real readaptación social. Bien. Y a partir de ahí, después surgió otra reforma, si no me equivoco, sí, que le dio competencia al Poder Judicial, ¿no? Sí, es esta nueva ley que le da competencia al Poder Judicial de la Federación a través de los jueces de ejecución,
donde ya sea a través de un procedimiento administrativo o un procedimiento jurisdiccional, se van a resolver, obtener los beneficios. Depende de la solicitud que obtenga cada uno de los internos. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando quisiera preguntarle cuáles son las novedades que trae esta nueva ley de ejecución de penas, las competencias que le gira a los jueces de ejecución y sobre todo el papel de ustedes como defensores públicos. Pero esto, regresando de esta primera pausa, regresamos en un instante. No te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Te Defendemos platicando con el Defensor Público Federal Jorge Carlos Heredia sobre la nueva ley de ejecución de penas. Hablamos en el bloque anterior sobre los antecedentes, cómo se hacía antes, y ahora quisiera preguntarle qué novedades trae esta nueva ley de ejecución de penas. Trae varias novedades y muy buenas para los internos. Primordialmente, ahora va a haber dos tipos de procedimientos: el procedimiento administrativo y el procedimiento jurisdiccional. Bien. El procedimiento administrativo es para resolver hechos, actos o omisiones que concurran durante el internamiento. Es decir, si falta que le den educación, que le den tratamiento de salud o algún otro aspecto de internamiento, él puede acudir directamente ante el director del reclusorio y hacer la petición. Y este está obligado a 24 horas a iniciar el procedimiento y en 5 días debe darle contestación. Y en casos urgentes, el interno puede acudir ante un juez de ejecución haciendo la petición. Entonces es una gran novedad que disminuye los tiempos. Ahora, por parte del procedimiento jurisdiccional, este establece que las peticiones de beneficios preliberacionales se podrán hacer ante un juez de ejecución. ¿Qué novedad es esto? Que las nuevas van a ser en audiencias de juicio oral. De todo va a ser más rápido para el interno y él va a tener conocimiento de cómo va a ser el procedimiento, no como ahora que es muy complejo que las instituciones le informen cómo va su procedimiento, cuándo va a salir y qué requisitos debe cumplir. A un juez de ejecución, aprovechando que ya está en marcha un nuevo sistema de sistema penal, ¿no? Sí. ¿A quién gira competencia ahora esta nueva ley y a quién va dirigida? Es muy importante esto, porque es una ley nacional, es decir, que se va a aplicar tanto en el fuero federal como en el fuero común. Bien. Entonces gira competencia en los procedimientos administrativos a los directores de los centros de reclusión federal y de reclusión del fuero común, y a los jueces de ejecución en el procedimiento jurisdiccional, a los jueces de ejecución del fuero federal y del fuero común. Ambas instituciones van a estar participando de manera conjunta. Ya no solamente era como antes, nada más aplicaba en materia federal y cada entidad federativa tenía sus diferentes normas, ¿no? normatividades de ejecución de penas. Ahora no, ahora va a ser única. ¿Y a quién va dirigido? ¿Todos los sentenciados pueden gozar de los beneficios de la ley de ejecución de penas? Sí, todos los sentenciados, excepto los que sean acusados por delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Generalmente estos, en los beneficios que prevé la nueva ley, les van a ser negados y van a tener que cumplir con el 100% de la penalidad impuesta. Por tratarse de delitos graves. De delitos graves, sí. Escuchábamos en el primer bloque sobre un beneficio de preliberación. Ese podría ser uno, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay para la nueva ley de ejecución de penas? Una alternativa muy importante es, por ejemplo, la libertad condicionada. Esta va a ser con o sin monitoreo electrónico. Es decir, ahora le van a colocar al interno un brazalete con localización satelital y va a poder obtener su libertad con anticipación. Y muy importante, esto lo va a poder lograr al 50% de su penalidad que le hayan impuesto. Y ya nada más va a tener como limitante que no sea acusado por los delitos que he mencionado, que es delincuencia organizada, trata de personas y secuestro.
y cumpla una serie de requisitos que exige la ley. ¿Cómo garantizar que se cumplan estos requisitos, defensor? Por ejemplo, si a alguien se le otorga el beneficio de preliberación, ¿quién vigilará o cómo garantizar que se cumpla el requisito de pues, que esté cumpliendo el resto de su sentencia en su casa, por decirlo de alguna manera? Va a haber un órgano de vigilancia que va a estar supervisado por el juzgado de ejecución. Durante la etapa de estos beneficios se van a desahogar diversos tipos de audiencias de iniciales, intermedias y de conclusión. Bien. Con los determinados tipos de reportes que emita la autoridad de supervisión. Muy bien, ahora sabemos que hay juzgados especializados en esta materia, sabemos que hay defensores públicos adscritos a estos juzgados. Regresando a la pausa, quisiera que habláramos qué va a pasar, cuáles serán sus funciones y ahora pues, cuál será el desempeño de los defensores públicos ante esta nueva ley de ejecución de penas, pero regresamos en un momento para hablar de este tema, en un instante, no te vayas. Ya regresamos, aquí Te Defendemos, seguimos hablando de la nueva ley de ejecución de penas con el defensor público federal Jorge Carlos Heredia. Defensor, ¿qué pasará con el trabajo de los juzgados especializados en ejecución de penas y sobre todo con los defensores públicos que están adscritos a ellos? Bueno, en principio parecería que ya pierden la razón de ser los juzgados de ejecución. Sin embargo, el artículo 3º transitorio de esta nueva ley dispone que los procedimientos ya iniciados con antelación seguirán las reglas de las leyes con las que hayan iniciado, es decir, hasta su culminación. Entonces, nuestros defensores tendrán que cumplir arduamente su labor en beneficio de nuestros asistidos de manera continua hasta que concluya su participación en esa ejecución, sea en forma positiva o en forma negativa. O sea, seguirán conociendo del tema en cuanto no termine. Seguirán conociendo y esto va a durar varios años porque muchos procedimientos todavía están en etapa de proceso y bueno, pueden ser sentencias de 20 o 30 años de prisión. Bien, habíamos escuchado que también la anterior ley o la anterior función daba como atención especial con enfoque de género a mujeres, a indígenas. ¿Qué pasará con ellos? Continuarán y se mejorarán. Por ejemplo, con enfoque de género a favor de las mujeres, tenemos que las internas que tengan menores de edad, de 12 años de edad, que nadie los pueda cuidar, se les podrá suspender o sustituir su pena impuesta. Muy interesante. Sí, también, por ejemplo, las personas seniles, que son mayores de edad, seniles que no tengan ninguna forma, que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa o terminal, también se les puede sustituir o suspender la pena de prisión. Bien. A las mujeres deben estar recluidas en lugares distintos de los varones. Pueden estar acompañados también de otro beneficio de sus menores hasta los 3 años de edad y se les podrá garantizar también una adecuación a los menores de edad en la reclusión. También pueden tener el servicio de lactancia y maternidad en el interior. Bien, ¿y para indígenas seguirán pudiendo contar con intérpretes? Sí, esto es lo que establece la nueva ley, que deben contar con intérpretes, no solamente cualquier tipo de intérpretes, sino los certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bien. Ellos los van a apoyar, además de que les van a dar educación bilingüe, si lo solicitan, en el interior del centro de reclusión. Bien, y rápidamente, defensor, el procedimiento para solicitar estos beneficios. Es muy importante que los pueden solicitar el propio interno o los familiares, pero yo recomiendo que lo hagan a través de un defensor, ya sea público o privado, de preferencia público,
Nos pueden acudir con nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública en Avenida Bucareli número 22 y 24. Bien. Ahí los instruiremos cómo se haría la obtención de estos beneficios, o cualquiera de nuestras delegaciones que tenemos en el interior de la República, o en vía telefónica también. Muy bien, pues ahí está la invitación. Ya tengo aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas quiero que me acompañe a ver esta siguiente pieza, en donde veremos en resumen cuáles son los requisitos, los beneficios y las excepciones que establece la nueva Ley de Ejecución de Penas. Acompáñame, vamos a verlos muy rápido. Sí, muchas gracias. Entre los beneficios que otorga la Ley de Ejecución Penal respecto a la libertad anticipada están que extingue la pena de prisión y otorga la libertad. Puede solicitarla su defensor, el sentenciado, el Ministerio Público y la autoridad penitenciaria. Se debe verificar que no se haya dictado otra sentencia firme, que no haya riesgos para la víctima, ofendido, testigos o la sociedad, y entre otras, haber cumplido con el 70% de la pena en delitos dolosos o el 50% en delitos culposos. No podrán gozar de este beneficio los sentenciados por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Ahí está un resumen muy rápido de lo que establece esta nueva Ley de Ejecución de Penas. Ahora vamos con las preguntas del público, defensor, si le parece bien. Sí, está. La primera es de la señora Sandoval, de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Nos dice que su esposo fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado y refiere en qué le puede beneficiar esta nueva ley. Esta nueva ley le puede beneficiar en bastante a su esposo, señora Sandoval, ya que prevé, por ejemplo, la libertad condicionada, con monitoreo o sin monitoreo, que la puede obtener al 50% de la penalidad que cumpla, siempre y cuando no esté acusado de uno de los delitos que he mencionado, que en este caso es el homicidio y no está previsto como prohibición legal. Bien. Que se haya comportado bien en reclusión, haya cumplido con el plan de actividades que le haya impuesto el centro de reclusión. Es por eso es muy importante que se metan actividades de deporte, educativas, laborales dentro de reclusión, para que estos reportes les sirvan para cuando se emitan estos informes. Muy bien. Tengo otra llamada, es del señor Pablo Martínez. Dice que tiene a su hijo que fue sentenciado por una corte de Carolina del Norte en los Estados Unidos por el delito de posesión de narcótico, y le impusieron en aquel país la pena de 11 años desde el 2010. Fue trasladado a un penal en México. Pregunta si puede tener derecho a un beneficio de libertad anticipada. Sí, esto nos pasa muy comúnmente, que ningún juez quiere obtener la competencia cuando son sentenciados en el extranjero. Sin embargo, esta nueva ley debe darles competencia en virtud de lo establecido en el artículo 1 constitucional, que establece el principio pro persona, que señalará quiénes serán competentes para, en cuanto le beneficie, para lograr la competencia de obtengan un beneficio. Es decir, también el artículo 1 constitucional señala que deben aplicarse los derechos humanos y las garantías que establece la Constitución a los que estén en territorio mexicano. Luego, entonces, no obstante que haya sido sentenciado en el extranjero, podrán beneficiarle estos nuevos beneficios. Lo que no se puede es cambiar la sentencia, pero sí obtener los beneficios de preliberacionales. Muy bien. Una llamada más es del señor Francisco García, del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue sentenciado por el delito de robo calificado, y pregunta qué requisitos debe cumplir para acceder al beneficio de libertad condicionada con dispositivo electrónico. En primer lugar, haber cumplido el 50% de su penalidad. Estamos hablando de 5 años y medio. Segundo lugar, que no esté acusado de delitos con prohibición legal, que solamente ahora son 3, delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Que observe buena conducta en internamiento, que no tenga otra sentencia condenatoria durante del procedimiento, que no tenga otro procedimiento donde se le haya dictado sentencia condenatoria y esta merezca prisión preventiva oficiosa, y que haya cumplido el plan de actividades que el centro de reclusión le haya impuesto. Como las que mencionaba hace un momento. Primordialmente son los requisitos que debe cumplir. Muy bien.
Nos da tiempo de una llamada más y es de la señora Ifigenia López. Nos pregunta que su esposo se encuentra en un centro de reclusión federal en Tabasco y las autoridades incumplen en darle el tratamiento médico de la enfermedad de diabetes que padece. ¿Qué puede hacer?, nos pregunta la señora Ifigenia. Yo le recomendaría, para mayor celeridad, acudir al procedimiento administrativo, es decir, hace la petición vía directa, ya sea ella, su familiar o su interno, o bien el defensor público directamente por escrito, sin ningún tipo de formalidad, al director del reclusorio, y para que inmediatamente tome las medidas conducentes. En mayor tiempo serían 5 días. Muy bien. Pues, Defensor Público Federal Jorge Carlos Heredia, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para platicar con el auditorio sobre este tema de la nueva ley de ejecución de penas. Muchas gracias, para servirles. Al contrario, gracias por estar aquí y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos, con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza y como siempre la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.